Entonces, iniciemos. Buenas noches una vez más con todos los asistentes hasta esta sala de Zoom y a todos los audiovisuales que nos vienen siguiendo a través de nuestras redes sociales. En esta oportunidad tengo el alto honor de presentar en, en este ciclo de conferencias, en el marco del segundo aniversario de vida institucional de esta Casa de Estudios, la Asociación Jurídica de Derecho en Línea, a la doctora Cleidy Gudrun Ra. Quisiera iniciar en esta oportunidad con una frase de Ulpiano, que dice que el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Tengan muy buenas noches ustedes y estimada doctora Cleidy. Este día la doctora estará compartiendo conocimiento respecto al tema de alimentos y criterios para establecer el quantum alimentario. Quisiera compartirles un poco de su hoja de vida. Ella es especialista en derecho procesal familiar, conciliadora extrajudicial, con especialidad en asuntos familiares, debidamente acreditada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, es terapeuta y facilitadora familiar con enfoque sistemático y terapia de la infancia. Socia fundadora y gerente general de la firma BIT Consultoría Legal. Además, es asesora externa para firmas legales y es una reconocida ponente y capacitadora académica. Una vez más, bienvenida a este ciclo de conferencias en el marco de nuestro segundo aniversario de vida institucional. Eh, de igual forma, a toda la comunidad jurídica, quisiera hacerle remarcar que durante la exposición pueden hacer sus preguntas dejando a través del chat del Zoom. Posteriormente, también pueden hacerlo al finalizar la exposición a través de alzar su mano para poderle dar nosotros el pase. Puede iniciar, doctora Cleidy, con esta magnánime exposición. Muchas gracias, Maricielo. Muchas gracias a Derecho en Línea. Esta es la segunda oportunidad que tienen la grata consideración con mi persona, hacerles llegar de manera extensiva, también no solamente a quienes son los organizadores, sino también a toda la audiencia que lo sigue a través de sus redes sociales y en cada una de las capacitaciones que ustedes pueden ir brindando, apoyando así o aportando de cierta forma nosotros desde este lado de la pantalla a todas las personas que desean capacitarse o desean saber un poquito más en esta exigencia que como todos abogados tenemos. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de estar al pendiente de las últimas modificatorias y la mejor forma de aprender también es compartir los conocimientos que uno de repente puede ir en la práctica atendiendo y compartirlo con ustedes, ¿no? Como bien lo dice Maricielo, si tienen alguna consulta, alguna duda, poder compartir es muy meritorio porque la práctica, al final y al cabo, estimados colegas, es lo que nos hace ganar experiencia en este tema tan bonito como el derecho de familia. Hacerles llegar nuevamente mis saludos por este segundo aniversario y todos los éxitos a ustedes, los organizadores y también a las personas que forman parte de su comunidad. Entonces, permítanme por favor compartir pantalla con ustedes, preparado así de manera sucinta, creo yo temas importantes o concretos en todo caso para poder dar la respuesta ganadora cada vez que ustedes van a tener alguna consulta, ¿no? O alguna duda, inquietud en relación a cuánto corresponde la pensión de alimentos. El famoso quantum alimentario, el famoso porcentaje o monto fijo, que miren ustedes abarca dentro de los procesos judiciales, sino un gran porcentaje de las causas dentro del proceso, dentro del Poder Judicial, ¿no? Y alimentos es un número bastante alto. Nosotros cuando ingresamos la demanda de alimentos ya nos podemos dar cuenta de cuántos procesos hay en trámite. Y pese a los intentos por parte de la normativa, por parte de esta legislación que está en pro de poder simplificar procesos, porque finalmente el grueso de las personas afectadas o en todo caso de los sujetos procesales a los cuales está orientado este tipo de proceso en sí, son en su gran mayoría niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que lamentablemente, pues, como vuelvo a reiterar,
pese a algunas modificaciones que se las he eh, resumido aquí, todavía vemos que en algunas cortes, ¿no? Se trabaja tal vez con mayor celeridad, pero en otras cortes estamos ante, por ejemplo, demoras de 3, 4 meses. Entonces nosotros nos preguntamos qué es lo que está pasando en este proceso que debería ser el más célere, el más simple, pero que tiene su complejidad. A veces, siempre cuando termino algunos temas de alimentos, por ahí veo comentarios y digo, no pensé que era tan complicado un proceso de alimentos, y solamente es demandar. Hay procesos que nosotros vamos a ver, o sea, el proceso de alimentos, por más simple que sea, no exime o no se exime o en todo caso no está exento que se puedan utilizar todas las herramientas desde el ámbito del derecho procesal. Excepciones, tachas, nulidades, apelaciones, todo se puede encontrar la misma riqueza en un proceso de alimentos a nivel de armas procesales que en un proceso civil. Es más, creo que en los procesos de familia nosotros podemos encontrar cuestionamientos ya que tienen un amplio miramiento, ¿no? Ya no nos vamos a quedar solamente con el Código Civil, ya no nos podemos quedar solamente con el Código Procesal, mucho menos nos podemos quedar con solamente el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes. El derecho de familia ya a la fecha tiene que tener una visión un poco más amplia, constitucional y todavía convencional. ¿Qué quiere decir? Que incluso en un proceso de alimento nosotros podemos hacer mención, traer a colación todos estos parámetros, todos estos normativas de manera supranacional que ordenan al Estado peruano que precisamente en procesos como este, que son alimentos, se ponga el mayor empeño, la mayor celeridad procesal, la diligencia con mayor esfuerzo, esmero en este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque el público, o en todo caso, el público objetivo, la población que atiende, no solamente son niños, niñas y adolescentes, sino adicionalmente a ello, también vamos a encontrar que dentro de este proceso, pues este grupo de pequeños, no solamente por su vulnerabilidad en tema etario, por contar con una minoría de edad, ¿no? Por no tener, digamos, los 18 años, se vuelve doblemente vulnerable, ¿no? Porque está comprendido ya dentro de la 30364, ¿no? Como un grupo vulnerable al cual hay que atender dándole esta atención especial. ¿Por qué? Por su propia vulnerabilidad. Entonces, todos los organismos, todas las los entes estatales o en todo caso nosotros que somos parte de un proceso de familia, especialmente de alimentos, tenemos que buscar esta celeridad para poder atender lo que se está buscando, una necesidad básica, primordial, la más necesaria, creo yo, porque sin un sustento, finalmente, pues se está atentando, miren ustedes, vamos a ver cómo ha ido evolucionando incluso el concepto de pensión de alimentos. Años atrás, pensión de alimento era para el sustento, ¿no? La alimentación propiamente dicha, nada más. Ahora se ha incrementado y este concepto está siendo, ahora vamos a compartir, y este concepto está siendo un poco más amplio, ya. Tanto así que el tema de alimentos ya no solamente queda en los alimentos propiamente dichos, ¿no? Estos alimentos están orientados, están destinados a poder atender toda una integralidad, o sea, a poder brindarle o poder garantizar que este pequeño, este niño, niña y adolescente, ¿no? Pueda desarrollarse en su máxima expresión, abarcando todos los ámbitos como una persona adulta igual, ¿no? Nosotros necesitamos, desde la parte terapéutica, tenemos muchas aristas que atender. Entonces, se entiende que esta pensión de alimentos, ¿no? Orientada a poder atender necesidades básicas, pero también poderle permitir un desarrollo integral. Y miren ustedes cómo ya desde el ámbito convencional, en la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, hacen esta convención, da una terminología, o en todo caso define los alimentos, ¿no? Como esto que es necesario para poder asegurarle a todos los niños, según el tipo, sin discriminación, obviamente, poder permitirles
acceso a servicios como la educación, la salud, puedan desarrollarse plenamente, desarrollar sus habilidades, desarrollar sus talentos. No, miren usted, que puedan permitirles crecer en un ambiente de felicidad, de comprensión, de amor. Ese es brindarles, obviamente, sumado a la política de no violencia, ¿no? En un ambiente libre de agresiones, libre de violencia. Y este concepto, estimados colegas, va avanzando y nos dice que no solamente, bueno, tiene que responder, acá está, miren, a todo este conjunto de prestaciones por parte del obligado u obligada alimentaria, porque ya no es una excepción que solamente los padres, o sea, los progenitores, ¿no? Los varones puedan atender esta obligación. La obligación alimentaria, vamos a ver que está establecida y la norma, como es tan especial, como es tan necesario, tiene un carácter tuitivo, un carácter de responder a esta solidaridad natural que debe generarse dentro de los vínculos familiares, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo se transforma, vamos a decirlo así, el concepto de alimento. Es todo conjunto de prestaciones cuya finalidad no solo es estrictamente la supervivencia, ¿no? Poder darle lo mínimo de aquella persona que necesita los alimentos, sino también todo aquello necesario que le permita un desarrollo en condiciones que haga posible su existencia. Miren ustedes dos palabras, con decoro y con dignidad. Acá interpretaciones, acá opiniones de cuánto debería ser los montos de pensión. Va a jugar mucho también, estimados colegas, poder conocer un poquito la realidad. Pero más allá de ello, porque últimamente estamos viendo, siempre digo, la farándula en algún momento suena feo, pero está siendo fuente de derecho, porque o vemos vacíos, o vemos abusos de derecho, o vemos circunstancias que no están reguladas. Entonces, por ahí hay comentarios como que, ¿cómo va a pedir tanta pensión? ¿No? O cómo es posible que siendo, por ejemplo, un magistrado pase nada más esto de pensión. Cada caso particular de pensión de alimentos tiene que atender la necesidad particular de ese niño, sin comparaciones, sin decir, bueno, mi vecino que era juez le pusieron tanto de pensión, o mi vecino que dijo que no tenía alimentos, que no tenía un trabajo estable, le han puesto mucho, mucho de pensión. Entonces, cada caso en particular tiene que atender lo que necesita ese niño en particular. Y no solamente, como indica aquí, darle una posibilidad de poder atender sus necesidades básicas, sino también poder desarrollar en su máxima plenitud todas aquellas habilidades que le puedan permitir más adelante, pues, ser un ciudadano, digamos, eh, con todas las bases necesarias, ¿no? ¿Qué es lo que se ve siempre en estos procesos de alimentos, ¿no? En la gran mayoría, no siendo la regla general, las mamitas, pues, presentes con sus niños, digamos, limitadas en ciertos temas, no pueden, por ejemplo, adicionalmente a la currícula que puedan llevar dentro del centro educativo, pues brindarle la posibilidad de llevar talleres extracurriculares, talleres en los que puedan desarrollar sus habilidades, ¿no? Talleres adicionales, porque pues no cuentan con el otro aporte, con el aporte que corresponde legalmente al otro progenitor, hombre, mamá o papá, ¿no? Acá ya tenemos también un buen número significativo en las cuales las mamás también están siendo demandadas porque no pasan los alimentos atendiendo las circunstancias obviamente particulares, ¿no? Entonces están en la misma obligación. Vamos a diferenciar que dentro de los procesos de alimentos hay dos subtemas. Procesos de alimentos netamente para niños, niñas y adolescentes y proceso de alimentos para personas mayores de edad, ¿ya? Incluso en estos dos procesos podemos encontrar algunas diferencias significativas, ¿no? Que nos pueden nosotros poder entender cuál es la naturaleza. Niños, niños, adolescentes, proceso único, proceso simplificado, celeridad, rapidez, ¿ya? La necesidad en estos procesos de niños, niños y adolescentes se presume, es una presunción legal. ¿Qué quiere decir? No necesitas mayor abundamiento probatorio para que tú puedas decirle al juez, mi hijo, mi hija necesita. Aquí la presunción legal se aplica muy independientemente de lo que tú puedas aportar probatoriamente en el proceso. ¿Cuándo, doctora?
Entonces, sí tengo que poner mis recibos, ser muy juiciosa, el recibo de luz, el recibo de agua, el recibo de la matrícula, la movilidad. Cuando nosotros estamos ante cuántums alimentarios un poco más elevado de lo que la media podría indicarnos, ¿no? Y son, estimados colegas, acá todos entran. Conocemos de pensiones de alimentos desde 80 soles, 100 soles, 120 soles, como otras que conocemos de 14.000 soles, 16.000 soles, 20.000 soles, ¿no? Porque la realidad no, o sea, así hay procesos. ¿No? Y por eso tenemos algunos comentarios, ¿cómo es posible que sigan pidiendo más, ¿no? O tal persona vive de las pensiones de sus hijos, ¿no? Generalmente en el ámbito del espectáculo, pero es su realidad. Es como esos padres han venido o tienen las posibilidades económicas para darle esa calidad de vida, ¿no? Entonces, cada caso es particular. No podemos aplicar la misma regla para todos. Interés superior del niño, ¿ya? Ese interés superior del niño que nos exhorta a que la decisión que vaya a tomar el magistrado en relación a este pequeño atienda su propia necesidad, esté hecho para él. Es como hacerle la ropita para ese pequeño, ¿no? Así lo tenemos que ver. Esto nos va a servir, seamos la parte demandante o en todo caso estemos atendiendo como defensa técnica a la parte demandada también, ¿ya? Sin dejar de lado dos cosas. Digo, doctora, ¿por qué existen los procesos de alimentos? Porque al ser una necesidad, porque dentro de los vínculos que se pueden generar, ojo acá con ello, dentro de los vínculos que se pueden generar, nosotros tenemos tres formas de poder generar estos derechos y obligaciones, ¿no? ¿Cuál es, doctora? Pero ¿cómo va? El vínculo paterno-filial, o sea, padres, madres, ¿no? Por el nacimiento del pequeño hay un reconocimiento de la paternidad, ¿ya? Mediante la adopción, ¿no? Que viene desde la parte civil. Aparte de la adopción, se genera estos vínculos filiales entre personas que no comparten, digamos, la misma línea biológica, pero a partir de esta adopción, civilmente recobran o en todo caso se benefician de este proceso tanto alimentario y derechos desde la parte de derechos sucesiones. Y otra cual más, a ver quién me dice por ahí, ¿cuál más genera obligación alimentaria? No. Algunos dirán, pero doctora, ¿pero por qué el matrimonio? ¿Ya? Entonces, son tres líneas por las cuales nosotros podemos ser pasibles, ¿no? A la generación de este derecho. ¿Por qué? No solamente responde a un tema moral, un deber natural de ayudar, de reciprocidad, de, desde una parte intuitiva de poder cuidar a los miembros de la familia, porque no todos están en las mismas circunstancias, ¿no? Y miren ustedes, es una figura que muchos dirán, no, esto se tiene que ver netamente desde, es sui generis, es patrimonial también. ¿Por qué? Porque es cuantificable. Aunque suene así feo, es cuantificable. Se puede sacar pensiones de vengadas, se puede establecer cuánto es el monto, así sea en porcentaje, se puede establecer en monto en efectivo cuánto es, entonces sí también tiene un carácter patrimonial, ¿no? Y una obligación legal porque es un deber jurídico, ¿no? Que está impuesto por la norma que nos establece quiénes son aquellos llamados a poder atender esta obligación alimentaria. ¿Ya? Y la norma, para hilarlo, ha establecido ciertos órdenes, así como hablamos de órdenes sucesorios desde la parte del derecho sucesorio, también podemos hablar los órdenes para quienes están obligados a poder dar esta pensión o poder recibir esta pensión de alimentos. En primer lugar, siempre relación de los obligados a pasar alimentos. ¿Quiénes son los primeros llamados a pasar alimentos? Los padres en relación a sus hijos, ¿no? Descendientes, ascendientes y los hermanos. Siempre me dicen, doctora, ¿sabe que el señor no tiene los medios económicos? Los abuelos son los que tienen. Ellos son. Yo lo conocí al señor, él no trabaja por ahí, de repente la familia tiene negocios, ¿no? Pero el papá, él no tiene, son los abuelos los que lo siguen manteniendo incluso al joven ese que ha tenido su hijito. No podemos saltarnos mientras esta persona llamada legalmente, obligada legalmente a poder atender esta obligación, no puede ser excluida a excepción de que se encuentre en una incapacidad
de poder atender su obligación alimentaria. Entonces, no podemos saltarnos si no se acredita que se encuentra incapaz o que no existe, ¿no? Ahí podemos ver de repente en alguna situación precaria puede encontrarse de salud, económica, ¿no? Ha sido declarado de repente con alguna, tiene un apoyo por ahí que lo cuide, alguna circunstancia de enfermedad, etcétera. Se tiene que encontrar una imposibilidad por este acreedor alimentario de no poder atender para nosotros recién saltar. El hecho de que gane poco o el hecho de que por ahí pues de repente no se esfuerce, ¿no? Por generar mayores ingresos, no lo va a eximir y no nos va a permitir poder saltarnos a este escalón, ¿no? Para ir a quienes tienen mayor o mejor posición económica para poder brindar una pensión de alimentos. Los alimentos para mayores de 18 años. Acá se tiene que cumplir una condición, que es, ojo, ¿y hasta cuándo persiste o hasta cuándo se encuentra vigente la pensión de alimentos? En principio, ganada o obtenida la mayoría de edad, se necesita cumplir un requisito, que ese alimentista venga cursando estudios superiores con éxito, ¿no? Para que la pensión pueda mantenerse o se genere la obligación. Porque, ¿qué es lo que pasa? 18 años y nunca lo demandé al señor, nunca quise hacer la demanda, pero mi hijo ahora, en ejercicio pleno de sus derechos, demanda al papá, ¿no? Claro, no es retroactivo. Pensión de alimentos no es retroactivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Desde que interpones la demanda y es notificado a la parte demandada, de ahí en adelante yo podré considerar que existe ya una obligación legal en poder atender una petición alimentaria. Ya, ojo con ello. Y la respuesta, ¿hasta cuándo subsiste? ¿Hasta cuándo está la pensión de alimentos? Hasta los 28 años. Muchos dicen, ya, doctora, doctor, cumple los 18 y yo me voy a olvidar y no le voy a pasar absolutamente nada. Grave error, porque una resolución judicial o una conciliación extrajudicial que contenga una obligación alimentaria solamente puede ser dejada sin efecto, modificada en todo caso, ¿no? Con otro documento de igual naturaleza. ¿Qué quiere decir? Señor, si cumple los 18 años y usted ve que el alimentista pues no hace los ninis, ¿no? Ni estudia ni trabaja en los ninis, y el adolescente, el ya adulto, no cumple con el requisito de encontrarse estudiando de manera satisfactoria, pues usted podrá solicitar la exoneración de esa pensión. Si no, eso va a seguir corriendo. Y si usted no paga, eso se convierte en devengados. Así es que, ojo, mucha precaución con ello. Ya, doctora, pero ahora se parece el tema, ¿cómo que exitoso? No. Ah, ¿qué quiere decir? El doctor todos los semestres me saca 11, pero está avanzando en su carrera. Sí, él pasa todos los semestres. Bueno, está teniendo éxito en avanzar, ¿no? Doctora, pero ¿cómo va a ser 11? Una nota digna, decorosa. Está avanzando en su carrera, ¿no? No es que está jalando cursos, no es que tiene 25 años y recién está en el primer año de la carrera. Entonces, por ahí ya nosotros podemos ir sacando algunos tips, ¿no? Cuando nos toquen atender este tipo de procesos para poder acreditar el requisito esencial para que se o establezca o siga manteniéndose la pensión de alimentos, ya siendo mayor de edad, el requisito de cumplir los estudios de manera satisfactoria. En otros casos, miren ustedes, hay una obligación recíproca entre los cónyuges que también se podrán demandar, pese a que se encuentren separados. Mientras no se disuelva el vínculo matrimonial, hay la obligación de alimentos de prestarse de manera recíproca entre los cónyuges. Sí, doctora, pero aquí hay procesos. Después de 8 años de separados, quieren molestar, incomodar, o de repente sí ha caído en un estado de necesidad el cónyuge, y por solamente la vigencia, ya, ojo, por solo la vigencia del vínculo matrimonial, estás legitimado para poder acudir y solicitar tutela. No significa que por solo la vigencia, ya, vayan de por sí a darte una pensión. Son dos cosas diferentes, ¿ya? El vínculo matrimonial sí te legitima a ti para poder solicitar o aperturar un proceso
ante la vía judicial para pedir los alimentos. Otra cosa distinta es que sea el fundamento para que te otorguen la pensión, ¿ya? Entonces, ojo ahí también con ello. Aquí, regresemos. Si hacemos digamos, un recopilado de lo que es noción de alimentos, tenemos el Código Civil, el Código de los Niños, Niños y Adolescentes. Acá lo subrayo de manera importante porque a través de esta ley 3029-2 modifican el concepto atendiendo a que los niños también dentro del desarrollo, dentro de la atención de sus necesidades, si requieren atenciones de salud, ojo, el tema de salud mental, el tema de salud eh, no está siendo priorizada y el Estado, la mayoría, yo estoy segura, la mayoría de los casos en los que contratan seguros privados, porque hay que reconocer que nuestro sistema de salud público pues está un poquito, deja mucho que desear, la mayoría de los padres pues adquieren seguros privados por la inmediatez, por la rapidez, ¿no? Que les puede brindar en temas de salud, pero salud mental no incluye dentro de estos las famosas CPS, ¿no? Entonces hay que atender también. Y en buena hora se modifica y se amplía lo que se considera como alimentos. Niños, niños, adolescentes y la convención que ya habíamos hablado va sobre todo poder darle el nivel de niña de vida decoroso que todo niño, niña y adolescente amerita. Ya. Como es una figura tan importante, y como a veces no se cumple por parte de este llamado, como esta obligación natural, no hay personas que dicen, bueno, ahí tiene el reconocimiento, simplemente pues no les nace, ¿no? Atender esta obligación, ni por las buenas ni por las malas, como dicen, ¿no? No tienen ese sentido de preocuparse, entender que un niño necesita, al contar con minoría de edad, al ser un niño, una niña o un adolescente, que depende única y exclusivamente de sus dos progenitores, pues uno de ellos no ha interiorizado bien o no se identifica, ¿no? Con su obligación. Bueno, hay que, mediante la ley, indicarle que está en la obligación de atender, ¿no? Siendo una de las figuras importantes del derecho de familia, pues la norma dice, vamos a regular, a ver, ¿cómo vamos a afectar a este obligado o obligada alimentaria para que pues responda a esta obligación? Que debió ser natural, que debió él solito ponerse de acuerdo con la señora, conversar, a ver qué es lo que necesita el pequeño, si estamos separados, ¿no? O si hemos sido un matrimonio, a ver, vamos a atenderlo de manera autocompositiva, ¿no? Fuera. Si logran tener un nivel de comunicación más o menos, pueden atenderlo a nivel de conciliación. Ahí sí una recomendación, por favor, a nivel de conciliación, siempre recomiendo, tengan mucho cuidado en suscribir actas de conciliación que no sean entendibles, que no sean ejecutables. A veces me llegan, ¿por qué? Porque no resuelven el problema. Lo que ustedes necesitan, corto, sencillo, concreto, directo. Nada de que cada 15 te abono, pero también puedo abonar, pero si se presenta tal circunstancia, yo abonaré, pero si pasa tal, yo tendré tal. No hagan acuerdos conciliatorios con proyecciones, ay, si pasa A, hago tal cosa. Si pasa B, papá va a pagar. Y si pasa C, gravísimo error. Tengan ahí cuidado al momento de suscribir sus acuerdos conciliatorios. Claros, precisos y sin mayor interpretación. O sea, que tu acta de conciliación no te haga pensar así directo. ¿A qué dice acá, señor? Ya, 30% o 1.000 soles cada día, cada vez más, punto. Para que no entren en estas eh, a generar mayor conflicto, ¿no? No, si pasó A, yo tengo que pagar tal, pero si pasa B, eso ustedes no lo van a poder controlar en algún momento, ¿no? Y al momento de ejecutar, es un dolor de cabeza para las partes, porque se dan cuenta que en qué momento suscribieron un acuerdo conciliatorio. El hecho de que estén voluntariamente, vaya, ahí entra mucho a tallar la capacitación y la finalidad y el trabajo del conciliador, que pueda también orientarlos en el sentido de que esa acta de conciliación sea ejecutable, clara, concreta, precisa, ¿ya? Entonces, para poder establecer estas obligaciones, también hay que ver desde el otro lado. Ok, tú tienes una obligación, tú tienes que atender a un niño, dos niños, tres niños, etcétera, de repente de diferentes mamás,
y pues ahí te está complicando o apremiando la situación económica, ¿no? Entonces vamos también a ver a la parte obligada, ¿no? ¿En qué circunstancias está? ¿Cómo se encuentra para poder atender sus obligaciones? Entonces acá el 481 nos indica cuáles serían estos criterios que debe el juzgador balancear, ¿no? Doctora, ¿cuánto me tienen que dar de pensión? Hay una fórmula mágica. No hay, sabes que te toca tanto. Y aquel abogado que asegure, te voy a sacar el 40, te voy a sacar el 60%, estaríamos cometiendo un grave error porque nosotros no podemos, a menos que tengamos asegurado, ya ustedes saben de qué me refiero, a menos que tengamos asegurado que ese juez nos va a dar el 40% cerrado. Difícil, ¿no? A menos que tengan otra forma de trabajo, ¿no? De maneras de acercamiento al juzgador. Pero nosotros no podríamos. Lo que sí podemos decir es que por la práctica procesal, por la práctica en el día a día, nosotros podemos sacar una media de cuánto se podría estimar obtener una pensión de alimentos, ¿no? ¿Qué es ya lo regular, ¿no? Porque sabes que, mira, una sentencia, dos sentencias, tres, cuatro, ¿no? Ya podemos tener referentes, ¿no? De cuánto podría establecerse una pensión, pero no significa que esa rajatabla y ese porcentaje va a estar. Podemos nosotros orientar con las circunstancias particulares, conociendo la situación del niño, conociendo la situación del padre, evaluar y decir, señora, ¿le conviene esta figura o le conviene esta figura? Porque desde este lado carecemos de cierta información y porque este lado podemos acreditar. Entonces, nosotros incluso para poder ir a proceso, ¿no? Yo sé que siempre se ponle el 60% lo más alto, ¿no? Pero señor, no puede ir al 60% porque ya tiene previamente un 20, 30% atrapado. ¿Para qué vamos a pasar roche? Porque finalmente quien autoriza esa demanda, o si no prefiere imponerle porque no se requiere el sello del abogado, quien autoriza la demanda también, doctora, usted sabe que el señor tiene ya previamente una sentencia, ¿cómo va a pedir pues el 60%? ¿No? Entonces, también nosotros hay que ser coherentes, ¿no? Al momento de asesorar a la persona y al momento de presentar la documentación, ¿no? Y ya sabemos pues que se hace una interpretación un poco errónea de cuánto es este porcentaje, ¿no? O cuánto es este quantum alimentario. El quantum alimentario no es nada más que esta porción, que esta cuota que va a verse afectado en qué, en el patrimonio del señor, no, es en lo que perciba el señor. Algunas veces en actas de conciliación me ponen, bueno, la pensión de alimentos va a ser del alquiler que saca el señor de su departamento. No se afecta los bienes patrimoniales, no se afecta los recursos que el señor en mérito a patrimonio. Tiene que ser lo que el señor pueda generar como ingreso. Va a afectar el producto de su trabajo. Que él pueda ayudarse teniendo propiedades A, B, C y D y que el juez le pueda exhortar a decir, bueno, señor, usted tiene un departamento, dos departamentos, tres departamentos, tiene cómo generar ingresos. Pero en ninguna forma ustedes pueden, por ejemplo, que eso pase en las actas de conciliación, suscribir en el acta que la pensión de alimentos va a ser producto del alquiler del departamento del señor. Sí, pues un año no lo alquila, a ver cómo resuelven esa situación. Y les digo porque más adelante, en el momento de ejecutar estas actas, pues son actas que tienen deficiencias, no son ciertas, no son exigibles. Entonces, cuidado con ello. Este quantum alimentario no es más que esta cuota, este monto, sea en monto fijo, en monto en porcentaje, que está obligado tanto el acreedor alimentario para poder atender, ¿no?, las necesidades del alimentista y que puede ser que afecte de manera porcentual en sus saberes, ¿no? O puede ser de qué manera en efectivo se ha entregado. Doctora, sí, pero es que ante el juzgado, ¿cómo se va a pedir? Yo quiero que me pase por dos formas. No hay esa opción. A menos que concilien, ¿no? Dentro del proceso judicial, en la etapa conciliatoria, podrían establecer, va a depender de ustedes, pero el juzgado al momento de sentenciar es A o B. ¿Por qué? Porque tiene que ser cierta, exigible, ejecutable. No, a veces a los magistrados, señor, no, yo no estoy acá para resolverles. Usted sabe que, señor, voy a establecer este punto, esta pensión, tal cual, ¿no?
Entonces, a diferencia de la conciliación, pues pueden manejarse variables por conceptos, por formas. Ya el papá dice, ya, yo pago el 50% de A, B, C y tú vas a pagar el 50% de C, y D y E. No. Ojo, se establecen las obligaciones o se establece la pensión de alimentos en relación a las obligaciones de la otra persona. Quien no está ejerciendo la tenencia. A veces veo actos de conciliación, ya, pensión de alimento del señor, tanto, y pensión de alimento de la señora, tanto. ¿Y qué va a hacer la señora? ¿Se va a autopagar? ¿A quién le va a depositar? ¿No? La pensión de alimentos se establece para la persona que no está ejerciendo que no está ejerciendo la figura de la tenencia del niño. Complicaciones ahora, al día de hoy, la famosa tenencia compartida. Ok, tenencia compartida quiere decir 50-50, todo, incluso los alimentos. Todos los padres que pensaban que ahora con la tenencia compartida, miren ustedes el grave error con lo cual han inducido a muchos obligados alimentarios. Sale la ley de tenencia compartida y dice, no, ahora todo es la mitad y ahora mi pensión y empiezan a pagar la mitad nada más. Tengo procesos de los dos lados, mamitas que dicen, doctora, no sé por qué ha dejado de pagar el monto total. Qué raro, ¿no? No, es que salió la tenencia compartida. No tiene. Si bien es cierto, uno va a tener consecuencias en el otro, pero no es que sea de manera automática, ¿ya? Cuidado con ello, que también se está verificando o viendo esta confusión del 50-50 o te dejé de pagar menos porque ahora es la tenencia compartida, ¿ya? Entonces, este quantum alimentario puede establecerse en base a estos criterios. Si ustedes leen lo que dice el código dice tal cual, ¿no? Los alimentos se fijan por el juez en proporción a las necesidades de quien lo pide y las posibilidades económicas de quien debe darlos. De ahí del mismo articulado vamos a sacar, atendiendo además que circunstancias personales, especialmente a las que se encuentra obligado el sujeto deudor, y no es necesario rigurosamente ver o indagar en los ingresos del que debe prestar alimentos. Ya, ahora, este artículo, aquí nomás de la propia lectura, hace poco han hecho, acá les voy a, han hecho una nueva, última, novísima, supuestamente, modificación al tema de alimentos en el que se contradice, ¿no? Si dice, no es necesario ni riguroso buscar los ingresos del señor y acá nos salen con que el juez ahora puede de manera en línea ver los estados de cuenta y ¡pum! El tema del secreto bancario afectado en cierta forma ahí de manera innecesaria, creo yo, ni siquiera novísima ya, porque el juez siempre tenía la opción de solicitar información a los bancos, ¿sí o no? Nosotros nos solicitamos, sabe que pase a todas las entidades bancarias que me pasen la información del señor. Entonces, nueva esta modificación no es. Lo único nuevo que yo encuentro es en línea. Bueno, pues ahora pongan, reglamenten cómo es que el juzgador, y miren ustedes lo peligroso que puede resultar en ese sentido, ¿no? O sea, excepcionalmente, cuando no se tenga certeza, cuando no se tenga información, sí, doctora, es que estos señores o estas señoras pues hacen de todo, se compran los bienes a nombre de terceros, en las planillas se ponen a nombre de terceros, se ponen el monto mínimo, entonces hay que buscar. Sí, pero el juzgador sí tenía las posibilidades previas para poder indagar, ¿no? En cambio, el 481 nos dije, no es necesario. No es necesario porque es su obligación, punto. Lo que vamos a valorar es cuánto te voy a poner. Entonces, para hacer esta valoración, este raciocinio por parte del juzgador, tendrá que ver más de una circunstancia. Necesidad, el estado de necesidad. Y miren ustedes, yo le pongo siempre entre paréntesis o variación o tiempo o permanente. La obligación del vínculo, ¿no? Se tiene que acreditar el vínculo, excepción del proceso de filiación extramatrimonial en la que se puede acumular la pensión de alimentos. No hay vínculo, ¿no? Pero se espera que salga positivo y que se genere el vínculo y por tanto la pensión de alimentos, ¿ya? Permanente, porque vas a ser siempre el padre. Así pasa el tiempo, ¿no? A menos que por ahí aparezca un tema de impugnación de paternidad. Miren, para el derecho de familia todo, para todo hay, ¿ya? Entonces, es permanente porque el vínculo no va a cambiar. Vas a ser siempre hijo, vas a ser siempre padre, vas a ser siempre esposo, a excepción del divorcio, ¿ya? El estado de necesidad, miren ustedes, así como las posibilidades económicas del padre, o bueno, de la madre de quien esté obligado a prestarlo, sí en cambio presenta una variación en el tiempo.
En temas de derecho de familia, mucho más, con mucha más razón, temas de alimentos, no existe la cosa juzgada, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas condiciones van a variar. El niño va a crecer, puede presentar algunas condiciones que ameriten un cambio en el monto de la pensión, puede presentar en algunos casos algún diagnóstico, ¿no? De alguna enfermedad que amerite un tratamiento prolongado, un tratamiento especializado. El niño, adicionalmente a su condición de vulnerabilidad por el grupo etario, porque es muy bebito, es un lactante, está en la primera infancia, no, ya está desarrollándose o ya tiene, digamos, 16 años, requiere de manera adicional, o en algunos casos se presentan niños que presentan discapacidades, ¿ya? Entonces hay que atender y esto varía en el tiempo, no es estático, ¿ya? Por ahí hay un artículo, reajuste de pensión de alimentos, me parece el 483 o 484, dice, reajuste de pensión de alimentos. Dice, si la pensión de alimentos ha sido fijada en un porcentaje, no será necesario poder solicitar un aumento porque eso fluctúa, ¿no? Si el señor aumenta de sueldo, se va a ver reflejado en su pensión porque es en porcentaje. Lo que no dice, y no es prohibición para que ustedes soliciten, que no estás pidiendo que el quantum que se te estableció sea elevado, ¿no? Dice, no, pero yo no he cambiado de trabajo. Sí, pero las necesidades ameritan que el quantum sea elevado. Y si tienes todavía un porcentaje, ¿cómo poder afectarse? Ojo, muchas veces me responden así o se utiliza, no, se quedó en porcentaje y eso nunca más se va a variar. No es cierto. Ese artículo, si bien dice, es lógico, ¿no? Si subes el sueldo, sube el porcentaje. Si baja tu sueldo, baja tu pensión, ¿no? ¿Y qué pasa en ese caso, no? Si baja su sueldo, baja su pensión, no vas a poder solicitar, porque solicitaste ese en porcentaje, un aumento de pensión, porque el artículo dice, fluctúa, no prohíbe ese artículo en poder interponer una demanda para aumentar ese porcentaje, ¿ya? Entonces, las posibilidades económicas también pueden verse variadas, porque en el caso del obligado alimentario, pues puede presentar una nueva carga familiar, puede quedarse sin trabajo, puede tener o presentársele alguna situación de salud, no alguna emergencia, del por qué ahora, al día de hoy, después de 2, 3, 4 años que tiene esta sentencia, ¿no? Ya no puede atender. Ojo, hay un principio. La pensión de alimentos no puede en ninguna forma poner en riesgo la propia subsistencia del obligado alimentario, ¿ya? Mucho más, y este principio se aplica un poco más cuando son las pensiones para adultos, ¿no? Chicos jóvenes que de repente pues se han dedicado 24, 25, 26 años y se dedican únicamente, exclusivamente a estudiar y tenemos al otro lado un padre jubilado, ya cesado, que tiene solamente la pensión de su jubilación y que todavía le siguen descontando, ¿no? Entonces el juez tendrá que ponderar que ya la situación ahora de necesidad incluso se ha invertido, ¿no? Doctora, entonces, ¿qué quiere decir? ¿El hijo le puede pedir, el papá le podría pedir pensión de alimentos? Claro, no, doctora, es que eso ya es cosa juzgada, ¿no? ¿Dónde? No hay duplicidad o cosa, o litispendencia, ¿no? No hay litispendencia, porque están cambiando los roles en sus papeles procesales. ¿Qué quiere decir? Bueno, acá él tiene la calidad de deudor alimentario, en cambio acá ahora tiene la calidad de alimentista. Entonces no hay cosa juzgada, no hay litispendencia y está clarito. Lo ordenado debería ser, claro está, primero solicitar la exoneración o de repente la reducción de los alimentos, ¿no? Y después de ello, bueno, te voy a pedir alimentos. Pero pueden convivir ambos procesos, estimados colegas. Por eso les digo que a veces dicen que alimentos es fácil y va, no. Pueden estar ahorita, y les digo porque tengo proceso de ejecución, o sea, ejecutando en etapa de liquidación de alimentos, con garantías personales, con garantías reales, un proceso de aumento de pensión, un proceso de reducción de pensión. O sea, pueden convivir porque mientras no caigan en la misma figura, o sea, no tener el mismo rol dentro de la relación jurídico-procesal, se puede demandar, ¿ya? Y miren ustedes este chiquitito, pero no menos importante, las circunstancias personales. Es aquí donde digo, tiene que analizarse cada caso en particular.
edad del obligado, la edad etaria también del niño adolescente, la actitud para el trabajo. Una cosa, si tú no puedes prestar alimentos, es porque te encuentras económicamente o imposibilitado de poder atender esta pensión por alguna imposibilidad física o mental, ¿ya? Y acá viene un tema que a mí me gusta siempre reforzarlo en las demandas, en los alegatos, en las apelaciones, en todo. No es, no es solamente esta obligación que responda a que él pueda trabajar, ¿no? Señor, usted puede trabajar, usted puede generar. Una vez me tocó con un señor, sí, pues yo trabajo 2 horas, 3 horas semanales en el taxi y con eso saco los 1.500 soles. Y el cual le digo, bueno, señor, ahora va a tener que trabajar pues de 9 a 8, ¿no? De repente, para que pueda generar más, porque ¿cómo está trabajando nada más 2 días a la semana, 4 horitas, teniendo 4 hijos, señor? ¿No? Entonces, ahí viene la aptitud para el trabajo. ¿Qué quiere decir? Aptitud, encontrarse con ciertas cualidades, herramientas, para que le permitan poder generar o más ingresos o de repente tener mejores trabajos, ¿no? Ahí es donde viene. Por ejemplo, señor, tiene 3 doctorados, tiene 3 maestrías. Uno, haber logrado esos títulos académicos es oneroso, ¿sí o no? Dos, ¿para qué los estudias? A menos que ames mucho estudiar, que también puede ocurrir, pero tú lo haces con una proyección, con una perspectiva de que laboralmente esto te ayude a poder tener un mejor puesto, un mejor salario, que se vea retribuido patrimonialmente más adelante, ¿no? Entonces, señor, usted tiene aptitud para el trabajo. No solamente tiene la capacidad para poder trabajar, porque no tiene ninguna discapacidad físico-mental no acreditada, sino usted puede promover más circunstancias en beneficio de sus hijos, ¿no? Caminen ustedes, le dejo así chiquitito para tener oportunidad de contestar sus preguntas. Este caso, cuestionable o no cuestionable, el vínculo, lo que les decía, el vínculo siempre está ahí. Si el señor actuó, demandó, desconozco si al final demandaron, pero el vínculo estaba ahí. O sea, iba a ser una demanda en proceso. Si le declaraban fundada e infundada, era otra cosa, ¿ya? Pero el vínculo está ahí, podría demandar perfectamente, ¿no? Acá sobre las posibilidades. En relación a los niños siempre se va a presumir, en relación a los adultos tienes que acreditar el estado de necesidad, ¿ya? Las posibilidades económicas, y acá me gusta mucho siempre, los pongo chiquititos para los que estén atentos puedan ustedes ayudarse a hacer esta búsqueda, porque el obligado alimentario va a buscar siempre y también para, o sea, esto le sirve tanto si son parte de defensa legal del demandante o de la demanda, de la parte demandada, ojo, porque si yo sé, si me encuentran como abogada a mí, yo sé que la doctora va a buscar todo esto, entonces me voy a cuidar, ¿no? Es como el jugar al abogado del diablo, pero la información nos vale, estimamos, para las dos partes, ¿no? Entonces a mí yo, señor, y del señor, ¿qué sabe? Doctor, es un poco complicada. Ah, ya, pues vamos a hacer tipo así, investigación. Y hay ciertas plataformas de acceso público, ya, que nos permiten poder tener información de cualquier persona sin afectar el tema de la intimidad, ¿no? O sea, no me estoy metiendo a su registro bancario, no. Es información pública, puesta al servicio de cualquier ciudadano. Entonces, ¿qué hago? Entro a SUNEDU para ver tus grados y títulos, entro a SUNAR para ver si tú tienes movimiento de ventas, compras de departamentos. ¿Eso qué quiere decir, doctora? Pero si compra y vende está con hipoteca, mire. Sí, está con hipoteca, pero él tiene capacidad crediticia. Y para tener capacidad crediticia ha sido evaluado. Y si alguien te evalúa, ¿qué banco te da si tienes riesgo? No eres riesgo. Y si puedes atender una hipoteca, ¿de dónde sacas? Si puedes atender una pensión. Entonces la lógica ahí nos ayuda. El OCE, doctor, ¿por qué el OCE? Porque en el OCE, o sea, ¿quién saca el OCE? ¿Quién saca su certificado activo y quién tiene su vigencia activa del OCE? ¿Quién presta servicios al Estado? O sea, yo no tengo porque no me interesa prestar servicios al Estado. ¿Ustedes acá prestan servicio al Estado? A menos que sí los hagas y ese sea tu rubro, vas a mantener vigente tu certificado, ¿no? Entonces, si no, ¿para qué? Y lo peor es que esa información es pública. Nosotros podemos saber cuánto ha costado ese servicio, ya a qué entidad le ha dado,
si ha cumplido con dar o sea, el servicio completo y cuánto le han pagado. Y sale así tu Excel, puedes descargar todo. Y finalmente, pues, RENIEC. ¿Por qué RENIEC? Porque también hay que ser un poco conscientes. Señor, ¿usted sabe que tiene hijos? Sí, doctora, tiene 3, pero a mí no me importa, porque como son extramatrimoniales, esos niños no tienen, mis hijos son los que tienen. Señora, no es posible pedir porque el señor tiene carga, no desconoce, vamos a pasar roches, si quiere pasar roches usted solita nada más, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a poder nosotros también tomar la decisión finalmente si es que llevamos un proceso o no, porque llegado su momento, siempre digo, estimados colegas, como es el cliente, es el abogado. Entonces nosotros también ser un poco más respetuosos, más cuidadosos, nos tenemos que empapar del tema, ver para qué buscar lo que es más justo, proporcional y equitativo en un proceso de alimentos, ¿no? Señora, me dicen, doctora, no me pasa nada, pero si no le pasa nada, señora, y usted no está trabajando, y eso algo hubiera pasado con ustedes. Ay, es que le paga el colegio, pero le paga el colegio, los talleres. ¿Y cuánto le paga el colegio? 2.000 soles, doctora. El señor sí le pasa. Que no le den efectivo a usted es distinto. ¿Y cuánto le quiere pedir de pensión? 3.000 soles. Ya, a ver, póngase. ¿Cuánto paga el colegio? 2.000 soles. La movilidad sí, él también la paga. 800 soles, son 2.800. Y el internet, ah, no, también le paga el inglés. También lo ha puesto el inglés. Ya, señora, le está pasando más de lo que usted va a pedir. ¿No? Entonces, poder indagar un poco también desde la parte que está solicitando. Y las circunstancias personales, ya para poder terminar, se suma acá eso del trabajo doméstico no remunerado en caso de aquellas madres o padres que se dediquen al cuidado exclusivo de los menores que tendrá que ser valorado al momento de eh, establecerse el quantum alimentario. Como les había precisado, no existe cosa juzgada y esta pensión de alimentos pues, puede ser pasible de procesos conexos o de procesos posteriores de ser aumentado, reducción, prorratear, ¿no? Cambiar la forma de prestar los alimentos o finalmente la exoneración o la extinción de esta obligación alimentaria. ¿Ya? Les dejo las últimas modificatorias en las que se están basando, digamos, los últimos procesos que simplifica el proceso de alimentos. Se entiende que esta normativa resume un proceso de alimentos que podría no llevar más de 15 días, pero entendemos la carga de los juzgados. Eventualmente, algunos juzgados, sí, en tu primer autoamisorio, tú tienes todo. Si tienes que subsanar, no te declaran inadmisible la demanda, te fijan fecha de audiencia y de pasada dice la obligación del juez de establecer una asignación anticipada de alimentos en lo que salga la sentencia. Con la característica, y les doy un dato adicional, que la sentencia de alimentos se ejecuta, así haya apelación. Así es que tienen muy bien ustedes amparado su derecho de poder solicitar una ejecución anticipada de la sentencia si alguna de las partes, bueno, en todo caso el obligado o obligada ha apelado. Listo, estimados colegas, no dejar de ver que en todas las resoluciones, pues los juzgados están en la obligación de poder, en toda medida que atañe al niño, niña, adolescente, poder establecer aquellos parámetros y garantías procesales para poder considerar de manera primordial este interés que es corona en todo el derecho de familia. ¿Ya? Le dejo ahí las modificaciones, pero la última que se maneja es esta, para una pensión de alimentos rápida, más célere y adecuada. Listo, estimados colegas, amigos, ha sido muchísimas gracias por la atención. No sé si tuviesen preguntas, yo encantada de poder responderlas. Excelente ponencia, estimada doctora, referente a los alimentos y criterios para establecer el quantum alimentario. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy. En consecuencia, la comunidad jurídica también está muy agradecido. Con su venia, estimada doctora, le damos acceso a la comunidad jurídica si tienen alguna pregunta o duda, palabras de elogio. Muy bien, tenemos a Santiago, me parece que alzó la mano. Por favor, sus preguntas que sean referente a la ponencia, no se desvíen. A ver, estimado Santiago, te damos el acceso al audio. Muy buenas noches, doctora. Felicitaciones Buenas noches. por la ponencia. Gracias, doctor. Quería que nos aclare, o sea, no parece que no es tan preciso cuando el artículo 481 establece para el demandado la capacidad
la capacidad económica para que pueda proporcionar alimentos y la necesidad apremiante de la alimenticia. En algunos casos se ha visto, doctora, por ejemplo, gente del espectáculo, futbolistas, donde no siempre se ve la capacidad, la necesidad del alimentista, sino la capacidad del obligado. Por ejemplo, hay futbolistas que ganan sobre los $10.000 y se equipara más o menos con el porcentaje, ¿no? Que se debe dar a un 30%, a un 20%, que equivaldría más o menos a unos 2.500, $3.000, dependiendo siempre de la cantidad que gana el futbolista, en este caso estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede precisar eso, doctora? Porque si tenemos en cuenta de que las necesidades del alimentista van a solventar solamente los gastos propiamente a los alimentos, el recreo, de repente la vestimenta, no va a superar supongo, los 2.000 soles. Pero entonces, ¿por qué esa proporción de darles $2.500, $3.000 o $5.000? Ya, Y encima están pidiendo aumento de alimentos. Solamente eso, doctora. encima. Gracias. Ya, doctor. Mire, adicionalmente, cuál es el motivo por el cual obtenemos sentencias en este sentido? No lo he colocado acá, pero los digo. Nuestra doctrina ha identificado no solamente las necesidades para dar alimentación, decoro. Hay un término que se llaman los alimentos congruos. ¿Qué quiere decir? No están destinados a atender necesidades básicas, suficientes, urgentes, ¿no? Sino a poder atender esta condición o este nivel de calidad de vida que los dos progenitores, antes de su separación probablemente, o de repente dando sus condiciones, le han brindado a estos niños. Entonces, lamentablemente, si estos padres, y hay casos así, estos padres los acostumbraron a irse 3 veces a Disney al año, 3 veces. Los acostumbraron a estar en colegios en donde las pensiones pues sobrepasan, ¿no? Lo que nosotros diariamente podemos ver. A que estos niños, por ejemplo, no tengan que estar inscritos en institutos en los que no solamente lleven el inglés, el francés, el italiano, el portugués, alemán, etcétera. Entonces, el juzgado, viendo la realidad y las capacidades económicas de ambos padres, que en su responsabilidad han dado este nivel de calidad de vida a sus hijos, tiene que responder también a la calidad de vida que llevan los progenitores, ¿no? Por ejemplo, ahorita les tenía un caso. El papá, gerente legal de una empresa muy conocida acá en el sur, ya como 15 años es gerente legal de la empresa que abarca todo el sur, ¿no? Tiene no solamente un buen perfil profesional, sino también la capacidad económica súper acreditada, él puede, ¿no? Y por ahí decía, bueno, los chicos tienen el CIS, pues que vayan al CIS, sin ningún tema despectivo, ¿no? Entonces, se tiene que reflejar la calidad de vida que los dos padres tienen también para la calidad de vida de sus hijos, ¿no? Entonces, oye, si tú te atiendes, esa es la lógica, ¿no? Si tú te atiendes en la clínica A+1, ¿no? Tu hijo también tiene el derecho de tener esa misma calidad que tú le puedes brindar, ¿no? Y ahí por el señor salía, que vaya a sacar la cita en el CIS, ¿no? O sea, en el CIS o en el sistema, en el salud, sabemos que hay que hacer las colas, que de repente de acá a 3 meses te van a dar la cita, ¿no? Cuando el padre y la madre tienen el perfil económico, el perfil profesional de poder darle la misma calidad. A eso le llaman alimentos congruos, doctores. Por eso que el juzgado también, no solamente, o sea, estamos más que seguros que con los 1.000 y tantos, o sea, los niños pueden comer, ¿no? Pero los padres, los propios padres, les han dado ese nivel de vida. Entonces, ante la separación, se pretende o se intenta que este nivel de vida no baje mucho para los niños, ¿no? Porque sí, o sea, para ellos que están acostumbrados a ir a un colegio donde tienen, digamos, ya su vida social porque sus compañeros se separaron y de cólera, de pronto, ¿sabes qué? Se fueron al distrito más alejado de Lima, donde ni siquiera pasa nada, ¿no? Y me acuerdo mucho porque en un caso así, vivían ellos en La Molina,
sin afectar susceptibilidades ni nada, y de pronto se fueron para Lima Norte. Y la señora, el único vehículo que tenía era un Mercedes. Me dice, doctora, yo no puedo ir a Lima Norte en mi Mercedes, ¿no? Porque el señor le cortó así, ¿no? Entonces, eso se llaman alimentos congruos, doctor, atendiendo a su respuesta. Excelente, querida doctora Cleidy Bultrón. En esa línea, si hay más preguntas en audio, pueden alzar las manitos, pero mientras tanto, la estimada Liliana Valdera nos comenta, doctora, buenas noches. ¿Puede pedir el demandado una reducción de alimentos cuando ya tiene otra carga familiar? Sí, sí, doctora, es uno de los fundamentos para poder solicitar una reducción de pensión, pero el tema ahí es que el señor tiene que acreditar estar al día con las pensiones, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, hay un pronunciamiento en cuanto a la limitación al acceso a la tutela efectiva por el incumplimiento del pago de las pensiones y poder postular a un proceso. Doctora, no le entiendo. Ya, puedes pedir tu pensión de alimentos, pero por un lado la doctrina te dice, tienes que estar al día. ¿Ok? Ok. Te vas a encontrar con juzgadores que digan, primero demuéstrame que estás al día con la pensión. ¿Ya? Y hay otros juzgadores que dirán, pero doctora, si no estoy pudiendo pagar la pensión es porque realmente no puedo. Entonces, acredítame por qué. Señor juez, no estoy al día con la pensión totalmente, pero sí parcial, porque sabe que desde hace 3 meses, desde hace 6 meses estoy en un tratamiento médico, el trabajo lo tuve que dejar, mi condición económica está grave. Tienes que acreditar el por qué tú has dejado de pasar, a ver si es que el juez te libera de este cumplimiento de admisibilidad de la demanda, ¿ya? Si él está al día con sus pensiones, que ingresa. Ahora, miren, no sé si decirlo, pero los comparto. Doctora, está pidiendo reducción, pero no me ha pasado en el último año y solamente ha pasado los últimos 3 vouchers. Bueno, ahí dice que está cumpliendo el requisito, ¿no? Pero doctora, ¿cómo es posible? Liquida, o sea, la demanda ya la admitieron. Puedes contestar diciendo, ¿dónde están los otros vouchers? No, no debió pasar. Pero el señor, los últimos 3 meses o el último mes, ¡pum!, el voucher. Y acreditó. Peores otras situaciones, y a lo mejor no las compartes porque son malas prácticas. ¿Qué es lo que hacía? Iban a hacer giros al Banco de la Nación. Ustedes saben que el giro lo pueden ustedes mismos, eh, ¿cómo se dice? O sea, voy, giro el nombre de tal persona y de ahí me arrepiento y de ahí ya no quiero girarle, ¿no? Y este señor, así pasó su filtro. Hizo 2 depósitos con giro, 3 depósitos en el mismo día, en las mismas horas, y cumplió con el requisito de admisibilidad de la demanda. Cuando la señora va al banco, en el Banco de la Nación, va el mismo día los había sacado, ¿no? Y miren ustedes, práctica. ¿Y de dónde viene? Del abogado. Del abogado. Ya. Gracias, doctora Liliana. Excelente, doctora Cleidy. Muy interesante. El doctor Jorge Mendoza nos dice, doctora, buenas noches. Si no se cumple con el acta de conciliación sobre alimentos y tendencias, pero por parte de la mamá que se fue y dejó con el papá al hijo, ¿cuál es el primer paso que el papá tendría que hacer para que tenga la tenencia? ¿O tiene que ejecutar un acta de conciliación? Ergo, que él ya tiene una denuncia por abandono de hogar a la mamá. Ya. Doctor, ahí, en principio, indistintamente si ya lo dejaba el niño, claro, la señora en un acto de mala fe puede cobrarle porque la pensión sigue corriendo, ¿ah? El hecho de que el niñito esté con usted, esa pensión sigue corriendo. Entonces hay que cortar. En principio, reconocimiento de tenencia, doctor. Haga su reconocimiento de tenencia, puede solicitar la exoneración de la pensión, ¿ya? De alimentos en base a que usted está con el niño o de manera intrínseca dentro del mismo proceso de tenencia. ¿Saben qué? Reconocimiento de tenencia para mí y pensión de alimentos para la señora. Pero hasta esperar a que el proceso de tenencia avance, que demora, yo preferiría demandar a la señora por alimentos, ¿ya? Porque esa acta no es que
declárenla nula. No, tiene que haber otro documento que corte esa pensión. Y la va a cortar esa pensión cuando el señor acredite que él está con el niño, ¿ya? Entonces, de manera inmediata, haga su reconocimiento de tenencia del niño desde cuándo tiene al pequeño. Así, si es que se le ocurre a la señora hacer la liquidación de los devengados, puede ser que el juez que ejecute vea, sabe que señor juez, la señora está con, el niño está conmigo desde tal fecha. Pero el juez que ejecuta, él no ve temas de fondo. Miren, en la práctica 2 veces me ha tocado en el cual el juzgador de liquidación ha sido consciente, le ha dicho, señora, pero el niño, según esto, no está con usted. Inexigibilidad del acta de conciliación, ¿no? Entonces, en principio, proceso para que él acredite que está con el niño. Y de manera ya, demándele a la señora por alimentos. Excelente, querida doctora. Oscar Mejía nos dice, doctora, ¿cuánto es el tiempo estimado ordinario que demoraría un proceso común de alimentos? Buena pregunta, doctor. Doctor, depende mucho de la corte. Callao avanza rapidísimo. En 15 días ha terminado un proceso de Callao. ¿Por qué? Porque notificaron por WhatsApp en mérito a la última modificatoria. Estaba el autoamisorio y con la fecha de la audiencia. O sea, presentaron la demanda hoy. Ahora, eso también nos deja mucho que desear, ¿no? Porque aquellos que somos, digamos, medianamente, o sea, trabajamos en lo correcto, esperando y haciendo los impulsos, de pronto te sorprende que en el mismo día hagan el autoamisorio, ¿no? Presentan la demanda y el mismo día el autoamisorio. Entonces, bueno, hay que ser confiados en la justicia célere y a ver, si te declaran el autoamisorio hoy, más 5 días de contestar, al séptimo día, octavo día, la fecha de la audiencia. Y en el mismo momento se sentenciaba. 15 días duró ese proceso. Corte de Callao. Callao está avanzando bastante rápido. Pero así, doctor, mire, el autoamisorio sí demora. A veces son céleres, pero yo siempre digo, señora, unos 3, 4 meses vamos a estar así, ¿no? Pero como en este caso depende mucho de la carga procesal del juzgado. Lima Norte, no, Lima Norte demora también. Sí, doctor, más o menos ese es el tiempo, ¿no? Unos 4 meses, así a full impulso. Lo que nos ayuda a nosotros, aparte es como dice, voy a bajarme el kiosco, tocar la puerta del juzgado, hacer el seguimiento de manera personal. En algunas sedes han instalado la atención del MAU, ¿no? La atención del modo de atención al usuario. Nosotros a través del MAU, a través del juez de escucha, que solamente lo tiene, MAU solamente tiene Lima Centro, ¿ya? MAU no tiene Lima, este, o sea, no tiene la plataforma. Ya, pero han puesto en Lima Norte, por ejemplo, en los juzgados hay un módulo de atención al usuario, tú dejas tu queja, tú dejas tu pedido, ya, pero no tienen de manera virtual como lo tiene la Corte de Lima. Pues te escucha sí la tienen todas las cortes a nivel nacional. Entonces ahí bombardear, ¿no? Bombardear, yo digo al asistente, bombardea, le digo, hay que sacar porque es célere, pues no. Entonces nos podemos ayudar con esas herramientas para hacerlo un poquito más rápido. Otra cosa es la fecha de la audiencia, ¿no? Porque ya que están con retraso de 3, 4 meses atrasados en trabajo y vamos a tener que esperar la colita, ¿no? Les doy un dato, miren que siempre se aprende. Dentro de todos mis procesos, ojo, dentro de todos los procesos de alimentos hay necesidad, ¿cierto? Pero dentro de las necesidades hay más necesidades. No sé, el mes de junio, julio me tocó 3 casos de pequeñitos que presentaban discapacidad. Autismo severo y los dos con autismo, ¿ya? Entonces, obviamente, la necesidad es más urgente en ese caso. Entonces, le doy el tip porque yo le decía al especialista, doctor, o sea, doctor, ¿no ha leído mi demanda que el niño es un niño con discapacidad? O sea, es un niño súper especial, por favor. Doctora, todos son urgentes. Sí, pero tiene una discapacidad, le digo, necesitamos, o sea, doctora, me dice, pero fácil, doctora. Cuando ustedes suban su demanda por el SINOE, al momento de llenar los datos, hay un
que yo solamente pensaba que era para los apoyos y salvaguardas, pero no, se los comparto. Hay un cuadradito, cuando llenamos los datos, persona natural, demandante y el DNI y todo, hay un cuadradito que dice persona con discapacidad. Márquenlo. Dice, doctora, ¿y no marcado que era con discapacidad? No, doctor, le digo, no sabía que podíamos seleccionar o direccionar que dentro de todos los niños hay prioridad de los niños, ¿no? Niños con discapacidad tienen prioridad en atención. Entonces, miren ustedes, ¿no? Bueno, se avanzó por la insistencia, iba diario al juzgado, ¿no? Pero les doy el dato, al subir su demanda, ubiquen, si es que el niño tiene alguna discapacidad, marquen, ¿no? Y va a salir, va a desplegar ahí, si es que CONADI, si tiene discapacidad, es un listado. Entonces, ayuda también a nosotros poder advertir que estamos ante un estado de necesidad, pero que el niño presenta una discapacidad, ¿ya? Excelente tips, querida doctora Cleidy. Tanto Jorge y Rodolfo agradecen su ponencia. Estimada doctora, dos preguntas más y acabamos. Está bien, Nos, no hay di- problema. nos- nos comenta Oscar, doctora, ¿cuándo o en qué supuesto el proceso de alimentos pasa de civil a la rama penal? Ya. Doctor, habrá escuchado que dicen, te voy a mandar a la cárcel, ¿no? Porque no pagas la pensión. ¿Cuál es el iter criminis, vamos a llamarlo así, para llegar a un proceso penal? Cuando a mí doctora, me ha llegado la amenaza de la señora que me va a mandar a la cárcel. A ver, muéstreme el documento, muéstreme qué es lo que le ha llegado. Y le llega la resolución de requerimiento de pago. Ah, ok, señor. Señor, ¿y por qué recién se entera del requerimiento de pago si para llegar a un requerimiento de pago la señora debió pasar el suplicio? Doctor, para llegar a OAF, sí, Opinión de la Situación Familiar, tiene que existir una sentencia, dejar de pagarse un mes, 2 meses, no importa, es simplemente dejar de pagar, deja de pagarse y la parte interesada presenta ejecución de la sentencia o ejecución del acta. Si es ejecución de sentencia, inmediatamente se hace la liquidación, o sea, se corre traslado de la liquidación. Si es ejecución de acta, le van a correr el traslado al señor advirtiéndole que dé cumplimiento al acta de conciliación. Sigue sin incumplir porque hay pensiones que no ha pagado. Vamos a ponerle 6 meses, no ha pagado. Si el señor al momento de contestar o oponerse a ese mandato ejecutivo, de ejecución, ¿ya? Señor, ¿qué me estás cobrando? Si yo he pagado, acá está pagado. Mira, mis seis vouchers, ¿de qué me estás cobrando? No puedes exigirme esta acta de conciliación, está todo ok. Ah, ya, ok. El juez tiene que ver si has cumplido. Si no has cumplido, va a salir tu auto final, así rápido. Auto final con que se ordene el mandato ejecutivo. ¿Qué es el mandato ejecutivo? Señor, pague. Y señora, por favor, presente su propuesta de liquidaciones. El señor tendrá que presentar su propuesta de liquidaciones y entre las dos mandan a peritaje. Miren todo, y el trámite, acá es resumen lo que les digo, ¿no? Pero échenle entre paso y paso unos 4 o 6 meses, ¿ya? Pasa a peritaje o de repente el juzgado mismo ordena al secretario que lo haga, depende de la corte, ¿ya? Y sale el informe del perito contable. Con este perito contable, el juez le tiene que decir, señores, el perito dice que según lo que han acreditado, vouchers, transferencias, todo, señor, dice que usted debe 6.000 soles. Esa resolución que contiene el monto de la liquidación de los 6.000 soles más los intereses legales generados es puesto de conocimiento a las partes con el derecho, ojo, de poder apelar o no. Si no apelan y el señor dice, sí, pues voy a ser consciente, debo 6.000 soles. Queda aprobada la liquidación. Esta aprobación de la liquidación tiene que ser notificada a las dos partes, en especial al obligado en su domicilio real, ¿ya? Una vez que queda aprobada la liquidación, se tiene que solicitar que se pague. La liquidación mediante resolución tanto queda aprobada en la suma de 6.000 soles más 200 soles de intereses legales. Muy juiciosos a veces los juzgadores dicen, señor, se le requiere el pago en 3 días. 3 días tiene para pagar. Ya. Bajo apercibimiento de remitirse las copias a la fiscalía para que actúe conforme a ley.
Si llegan esos 3 días y el señor no paga y la otra parte es muy, o sea, está muy pendiente, señor juez, haga efectivo el requerimiento donde usted le dijo que si no pagaba se iba a omisión, se iba a la fiscalía. El juez puede decir, señor, le reitero, ¿no? O reitero el requerimiento. A veces la parte, quien mueve esto es la parte interesada, ¿no? Señor, ya le vamos a dar 3 días, le vamos a dar otro chance. Señor, ¿puede reiterarle al señor? Y si no, acá sí ya mándelo a la fiscalía. Entonces, señor Juan, no ha pagado. Se le requiere el pago de la liquidación, si no, vamos a mandar a la fiscalía. ¿Ya? Llegan los 3 días y tampoco paga. Entonces ahí, de oficio, miren, no es que ha pedido de parte. De oficio, ¿qué va a hacer el juez? Va a agarrar las copias de la demanda, de la contestación, de la sentencia, de la resolución de la liquidación, de la que aprueba la liquidación, las notificaciones a sus domicilios del señor, todo un mini expediente y lo manda a mesa de partes de la fiscalía para que la fiscalía tome conocimiento e inicie las investigaciones por omisión a la asistencia familiar. Ojo, tengan cuidado, porque antes de la modificatoria a la OAF, se podía quedar en una conciliación con el fiscal en lo que llamamos acuerdo reparatorio. Ya la última modificatoria a la norma en temas penales es que han suprimido esta facultad del juez y del fiscal, perdón, y le exigen pasarse de frente en coacción de proceso inmediato. Ya, entonces, esta esperanza de poder llegar a un acuerdo conciliatorio con el fiscal ya se perdió. Así es que tengan mucho cuidado. Se van a pasar de frente a un proceso, es un juicio inmediato. ¿Qué quiere decir? A comparación del proceso ordinario en la vía penal, este proceso de OAF es, entre comillas, rápido, pero se demora igual, doctores, como un proceso común, ¿ya? Así se llega, doctor, a la omisión de la asistencia familiar. Entonces, cuando les digan, me va a mandar a la cárcel, bueno, si has pasado por todo este periplo, yo digo, cuando nosotros somos los que cobramos, es un proceso que toma su tiempo, ¿ya? Excelente, querida doctora. Adrián nos comenta, doctora, en el caso que el deudor alimentario solo reciba sus ingresos por locación de servicios y sus ingresos sean inestables, ¿qué criterio se puede usar para poder fijar un monto aproximado? Pero más importante, ¿cómo acreditar las ganancias del deudor? Ya, doctor. Si percibe, miren, el hecho que no tengan trabajo, porque le hemos dicho, doctora, no estoy trabajando, o gano el mínimo, o no tengo trabajo. La ley pone una presunción. Si el señor dice, señor, no tengo trabajo hace 4 meses, no tengo trabajo, no tengo trabajo. Bueno, señor, no es excusa. Y como base van a poner la remuneración mínima vital, ¿ya? Van a suponer que esta persona mínimamente puede ganar la remuneración mínima vital. Y sobre esa remuneración mínima vital van a poner el porcentaje o en la suma en soles, ¿ya? Si son inestables o si son así, digamos, bueno, tengo locaciones, ¿no? 3 meses, luego un mes, ya. Vamos a hacer una media anual, porque puede pedir incluso también la declaración ante SUNAT para ver cuánto al año puede percibir. Y se saca una media de cuánto, o sea, si ganó 12.000 soles en enero y de ahí no trabajó más hasta julio, otros 12.000, 24.000. Bueno, dividimos entre 12, son 12.000 soles o 1.000 soles por mes. Se puede jugar utilizando ese criterio, ¿no? Por lo general piden las declaraciones a SUNAT de cuarto, bueno, yo pido, ¿no? De cuarta y quinta, y el juzgado ante la ausencia puede solicitar también a la SUNAT que pueda informar cuánto es la declaración anual de la persona, o la última declaración, ¿no? Ya, de este año, señor, estamos iniciando ya la última declaración anual para poder ver cuánto es lo que gana al año y de ahí sacar una media. Y si no, señor, o sea, si ni siquiera llega al mínimo vital, le tendrá que decir, señor, usted no tiene ni capacidad física, mental y hay un niño. Tiene que buscar, tiene que ver, ¿no? En un casito así tal cual.
Era colega el demandado y él era abogado y era contador. Decía, no, ninguna de las dos profesiones yo las ejerzo. Así, digo, doctor, pero mire, acá tiene habilitado. Yo a veces me olvido de pagar mis colegiaturas, mis mensualidades, pero acá el doctor tiene actualizada, pagada, está hábil, tanto como contador, tanto como abogado. ¿Para qué? Si dice que no trabaja. Entonces el doctor le dijo, bueno, señor, use pues sus dos títulos, ahora los va a usar porque tiene usted 3 niños, ¿ya? Entonces, esos son los criterios, doctor, para cuando se presentan casos así. Excelente, querida doctora. Ya con Socorro, querida doctora, acabamos. Nos Está dice bien. Socorro. La última pregunta, querida doctora, por favor. Si el padre a los 16 años del alimentista dejó de pasar pensión de alimentos, pero en la actualidad el alimentista tiene 19 años de edad, ¿a quién le corresponde hacer la liquidación? Ya. ¿Al padre o al alimentista? Puede presentarse la mamá, ¿ya? Decir, ¿sabes qué? Yo tengo esta sentencia de tal fecha y el señor ha dejado de pagar tanto. Si la otra parte advierte, o a veces el juzgado, muy juicioso, de repente, le dice, ¿de cuántos años? Va a ver el número del expediente, claro está, ¿no? Ya este año, uy, ya ha pasado ya 18 años, a ver, bueno, va a ver el expediente, ya. Ustedes saben, también tienen acceso a RENIEC, ¿no? Si el juzgado advierte, señora, se advierte de la demanda o de los anexos que la partida de nacimiento del niño es de tal fecha, sino que la fecha él ya habría cumplido la mayoría de edad. Por tanto, quien tiene la legitimidad para poder seguir con el trámite no es usted. Eso se llama sucesión procesal. No puede, vamos a notificarlo a su hijo, ¿ya? Y es el propio juzgado que notifica de repente al chico en el domicilio que aparece en RENIEC para que él se apersone. Si el juzgado no advierte esa situación, lo puede hacer la otra parte, ¿ya? Es de, a ver, ¿qué me estás cobrando tú? Tú no tienes nada que ver acá, todo es con mi hijo. Señor, solicito que la señora salga de la relación jurídico-procesal y la sucesión procesal correspondería a mi hijo. Mi hijo está en tal lugar o bueno, no sé. O por la ficha René dice que acá está viviendo. Por favor, sáquemela a la señora y que venga mi hijo. Ya, ok. Ha ocurrido a veces en los que las mamás han seguido cobrando la pensión y los niños no sabían, ¿no? O sí sabían. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Si no tienen inconvenientes, conflicto mamá e hijo, el chico se presenta y dice, ratifico los actos que mi progenitora ha realizado hasta la fecha porque han sido en mi beneficio, ¿ya? Entonces, sí reconozco que la señora ha estado cobrando por mí, no hay ningún problema. El detalle es cuando el chico se sorprenda, pero mi mamá nunca me dio la pensión y siempre me decía que mi papá me debía. Eso es apropiación ilícita o enriquecimiento indebido para la señora, ¿no? Pero ya serían acciones que tendría que tomar el alimentista ya a nivel extra civil, ¿no? A nivel penal. Excelente, querida doctora. Estamos muy agradecidos por vuestra asociación y qué más, pues tenerla como usted en nuestro segundo aniversario. Y por vuestra asociación queremos otorgarle este presente reconocimiento a la doctora Cleidy Sareli Bultrón Rapp en reconocimiento a su trayectoria académica y profesional, así como a su importante labor en la difusión y promoción de los derechos humanos en América Latina, en especial de la justicia restaurativa. 23 de agosto de 2024. Estamos muy agradecidos, también muestran su cariño a la comunidad jurídica. Nos comentan por acá que nos visitan desde Uruguay la doctora Muchi- Mariela y otros doctores de las regiones de acá de Perú. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias. Para mí es un placer y bueno, siempre me quedo muy contenta que les haya servido un poquito la ponencia, siempre con mucho cariño poder compartir, ¿no? Por este espacio virtual. Agradecida siempre con Derecho en Línea, siempre tienen en consideración invitarme y nada, quedo siempre a su disposición. Reitero mi agradecimiento y muchísimas gracias por los comentarios.
me quedo muy agradecida de que les haya servido. Muchísimas gracias. Muy agradecido, querida doctora. Un fuerte abrazo. Con permiso. Gracias, cuídense, un saludo a todos, cuídense, buenas noches.